Este es un programa especial para este día de la Navidad. Y en función a esto se me ocurrió hacer algo muy particular. Mostrar cómo se imbrica el tema de la Navidad con la solidaridad, por un lado. Mostrar además qué significa la Navidad en las tradiciones de nuestro país y de algunos países de Latinoamérica. Y al final lo vamos a hacer, o lo hicimos en exteriores, pero no le voy a decir qué es todavía. Lo va a ver usted al final del programa y va a encontrarse con algo, yo le diría que muy poca gente conoce. Hacemos una breve pausa e iniciamos el programa. Bueno, y iniciamos la primera parte del programa con dos hermanos. Esto tiene además una particular, digamos, significado, porque van a ver lo que ellos hacen, y esto demuestra un poco lo que significa también la familia haciendo cosas. Marina es estudiante de Relaciones Internacionales. Así que vas a ser una persona de la política en el futuro. Quizás sí. Bueno, y Axel se recibió recién de economista. Así es. Bueno, y cuéntenos qué es lo que hacen ustedes y por qué lo hacen. Bueno. Fuera de estudiar, ¿eh? No, es decir, lo que hablamos de sus actividades solidarias. Sí, nosotros trabajamos juntos desde siempre en distintas organizaciones. Empezamos trabajando en un techo, construyendo un techo para mi país, Argentina, construyendo viviendas de emergencia. Y después, más adelante, empezamos a hacer lo que se llama Cava en Red, que es una organización que nuclea distintas organizaciones en la Cava. No te olvides que entre medio hicimos un apoyo. Sí. ¿Un apoyo de qué? Tuvimos un apoyo escolar ahí también en la Cava, Ajá. por como 2-3 años. La Cava, para los que no son de Buenos Aires o de cercanía, es allá en la zona de San Isidro. Sí, es una villa en la zona de San Isidro. Una enorme villa. Que tiene 14.000 habitantes y casi 150 organizaciones trabajando con y para el barrio. Pero preferimos y prefieren que le digamos barrio, porque es un barrio después de todo. Es el barrio de la Cava. Ahora, 150 organizaciones. Sí, Un montón. es un montón. Pero, ¿qué son? ¿3 personas cada una integran una organización? ¿Cómo es eso? La verdad que es un barrio muy asistido y por eso es que se creó esto de Cava en Red, para nuclear un poco y unir esfuerzos y no repetir tanto los esfuerzos que realizamos para el barrio y con el barrio. Entonces realizamos reuniones mensuales con las organizaciones o con referentes de cada organización para poder simplificar un poco o abordar mejor el trabajo que hacemos. Ajá. Y básicamente los trabajos que se hacen dentro del barrio La Cava, ¿en qué consisten? Bueno, de todo hay. Sí. Tenemos al barrio o a las organizaciones divididas en 5 comisiones, que son educación, arte y cultura, después salud, asistencia comunitaria y talleres y capacitación laboral. Ahora, ¿la gente se deja ayudar? Sí. 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 Sí hay necesidad. Los cupos de cada organización normalmente para lo que sea que brindan, siempre tienen gente yendo, asistiendo y muy agradecida de que le den ese servicio, pero sin embargo hay un montón de gente que no recibe ningún tipo de ayuda. Pero Que no quizás porque no se acercan, porque quizás porque no saben, a veces es por falta de información y eso es un poco lo que nosotros también tratamos de solucionar. Y también es un poco el trabajo de las organizaciones salir y buscar a la gente. Ahora, en estas organizaciones, ¿hay mucha gente joven como ustedes? Sí. Sí, hay de todo, hay de jóvenes, gente mayor. La realidad es que vemos que hay muchas ganas de ayudar y no solo por el hecho de dar por dar, sino porque uno también recibe mucho a cambio y se fortalece. Esto me interesa. Cuéntenos un segundo el tema de las viviendas. ¿Cómo es eso de las viviendas? De un techo para mi país. Ahí lo que se hace es construir viviendas de emergencia. Contame vos, ¿qué hacías? Yo hacía en eso? detección. Íbamos cada sábado a un barrio en La Tablita, que es yendo para Pilar, en Garín, y detectábamos, es decir, que visitábamos a todas las familias y les preguntábamos cómo era su calidad de vida, cómo era la vivienda, cuántas personas son en la familia, cómo viven, de qué trabajan, para conocer a las familias a fondo. Y una vez que encuestamos a todas las familias del barrio,
ahí recién se hizo la asignación que se elige qué familia se les construye la vivienda. ¿Pero cómo se le construye la vivienda? ¿De dónde sacan los recursos? ¿Trabajan ustedes? ¿Trabaja la gente? ¿Cómo lo hacen? Y bueno, eso, los recursos consiguen a través de donantes, por ejemplo Easy, y principalmente también los voluntarios somos nosotros, son gente que se ofrece para ir a construir al barrio, gente común, gente de estudiantes, de distintas empresas. Si quieres contar un poco vos lo de las empresas, también está muy bueno. Sí, Un Techo para mi País trabaja con empresas y con secundarios y con voluntarios como nosotros. Y también se financia mucho con socios, que es lo más importante, que es cada persona particular que aporta mensualmente desde $1 a lo que pueda por día. Y con eso se financia la organización. Pero en esencia es ir y construir uno con el martillo, clavar, realmente. Literalmente, sí. Con las familias hacemos la casa. ¿Para qué les Esa es la gran significa a ustedes esto? Es decir, ¿por qué lo hacen? ¿Qué pregunta? No, pero me parece que es la más importante. Y en el ¿Qué nos día de motiva? hoy... Sí, la verdad que a mí personalmente lo que me motiva es que veo que hay una gran injusticia, una brecha social muy amplia y me moviliza desde el corazón ver que hay gente que realmente necesita ayuda y quizás es una falta de oportunidad y no falta de motivación. Entonces, cuando detecto esa necesidad o injusticia, me moviliza, entonces me mueve al encuentro con el otro, quizás desde lo personal. ¿Y vos? A mí desde hace 5 o 6 años me empezó a surgir esta necesidad, estas ganas de querer ayudar, que surgió también a la par de mi cercanía con el cristianismo, que bueno, es bueno hablar de esto en este día en especial porque estamos recordando el nacimiento de Jesús y a mí particularmente eso me motivó mucho a salir a la ayuda de otros, el amor que me dio Jesús a mí, yo traté de transmitírselo a otros y me salió transmitirlo de esta forma. Era algo que yo antes estaba completamente alejado del tema de lo social, la verdad que le daba la espalda y de repente con mi cercanía al cristianismo empecé a ver la necesidad y me empecé a acercar y empecé a ayudar en donde podía y la verdad que sentí mucho amor al hacerlo y sentí la verdad los frutos que te da hacerlo. Es decir, uno se siente íntimamente satisfecho de poder participar de esto. Ahora, y ustedes son hermanos. En la casa de ustedes, ¿cómo se vive esta actividad? Qué difícil. ¿Por qué? No, a nuestros papás les encanta lo que hacemos, están re orgullosos de nosotros. Sí. Pero siempre nos critican un poco del tema de la solidaridad, Para empieza por afuera. casa. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que el papá quiere que le Hacer hagan tu la casa cama, a ellos? Ordenar tu cuarto, ese tipo de cosas. Claro. Pero Quizás a veces por dar tanto para afuera nos olvidamos del adentro, de la familia, de la esencia. Pero sí. También nos ocupábamos también y sí, la verdad que, bueno, como dije, a nuestros papás les encanta lo que hacemos. Sí. Así que, no, se vive bien. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Los felicitamos por todo lo que ustedes hacen. Y me parece que lo importante es lo que reciben de la gente. Sí, sí. Que es eso de ser una satisfacción. Sí, la verdad que... De dar sin pedir. Sí. Gracias, chicos. Y nosotros, después de esta pausa, seguimos el programa. Seguimos nuestro programa con la doctora Olga Latour de Botas. Yo creo que si usted busca por internet quién es Olga, se va a encontrar con una cantidad de... Yo voy a resumir 2 cositas nada más. Integra la Academia Argentina de Letras e integra la Academia Nacional de la Historia. Pero con estudios muy específicos has hecho, y por eso yo creo que si hay que hablar del folclore, si hay que hablar de las tradiciones argentinas, Olga es la persona, tal vez una de las personas más importantes en estos temas. Muchas gracias. Lo único que diría, Ricardo, es que si me buscan en internet van a tener que buscar por Fernández.
porque yo me llamo Olga. Olga Fernández Latour. Claro, ¿eh? y devotas, dice. Devotas. Porque, pero Fernández Latour ¿cuántos es por años? el orden alfabético. ¿Cuántos años llevas de casada? 46 años, Claro. gracias a Dios. Porque cuando uno recibe un mail de Olga, dice Olga y Miguel. No, Miguel y Olga. Miguel y dice. Olga primero. Sí, sí. Bueno, eso es otra virtud, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la Navidad. Virtud de Miguel. Algunos amigos dicen, y bueno, mi señora tiene, el único problema es que me sigue aguantando a mí, es el único marido que tiene de hace tantos años. Sí, es así. Bueno, para mucha gente la Navidad simplemente es preparar comida, juntarse con la familia, mucha comida, para mañana al día siguiente seguir comiendo, pero ¿eso es la Navidad? La Navidad, claro, es el primero de los ciclos litúrgicos del cristianismo, ¿no? La primera de las Pascuas, porque tenemos dos Pascuas, la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección. El único elemento que da sentido a la Navidad, y por supuesto después a la otra Pascua, es la venida al mundo de Jesús, el nacimiento. Que generalmente los chicos dicen voy a armar un nacimiento. Es una palabra muy apropiada, porque realmente en Buenos Aires nosotros decíamos más bien el nacimiento, no tanto el pesebre, que está muy bien decirlo, pero en el interior se habla más de pesebre. Pero nosotros en casa, por ejemplo, decíamos el nacimiento. Es que el nacimiento es la iconización, digamos, de ese que es el único hecho que motiva la cristiandad, la venida al mundo del Hijo de Dios, hecho hombre, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Verbo encarnado y del Mesías que espera la religión judeo-cristiana. De manera que es nada más que eso. Las otras cosas son todas Es nada lindas. más ni nada menos que eso. Ni ¿no? nada menos. Ni nada Pero menos. claro, eso es lo que no puede faltar, ¿no es cierto? Por eso es que no está de más tampoco que la gente haga suyo este hecho y además que lo actualice con esos elementos externos que les ponemos todos y que la iglesia, ¿qué es la iglesia? Somos todos los fieles, ¿no es cierto? El conjunto de los fieles desde que se inició el cristianismo, desde este día del nacimiento, esos pastores fueron los primeros fieles de Jesús recién nacido. De manera que está bien que se hagan reuniones y una cosa muy importante que has dicho es que sea una fiesta de la familia, porque los villancicos, que son los grandes maestros de la Navidad, nos dicen permanentemente que esa fue la fiesta, que ese fue el gran momento inicial de la familia de Jesús, de lo que llamamos la Sagrada Familia, ¿no es cierto? Me acuerdo, por ejemplo, aquí tengo una ayudita para no irme por las ramas, porque cuando uno ha cantado villancicos desde chico y después los ha estudiado, tiene tantos en la cabeza que hay que elegir. Espera un poquito. Sí. Contá a la gente qué es un villancico. Claro, un villancico es una forma propia del canto español, del canto ibérico, más bien, que tiene la característica de ser puesto en boca de pastores, de villanos, es decir, de gente del pueblo. No todos los villancicos han sido navideños, por eso hay que especificar. Villancicos de Navidad. De Navidad. Cantos populares de Navidad. Claro, y acá yo tengo un libro que me trajo Olga, que hizo o publicó la Academia Argentina de Letras Sí. hace 3 o 4 años, una recopilación de villancicos de Navidad de Juan Alfonso Carrizo, Claro. con un larguísimo prólogo Sí, tuyo. sí, es un estudio preliminar, porque el prólogo es de Pedro Luis Barcia, el presidente de la Academia, que estaba interesado en esto, y le agradecemos mucho a ese eminente doctor Barcia, y también le agradecemos mucho a Fernando Jordán y a su familia, porque él es el dueño de los derechos de la obra de Juan Alfonso Carrizo en este momento, y es muy lindo porque tiene también la música que fue recogida por mi primer maestro de folclore,
el señor Bruno Cayetano Jacobella, el gran estudioso también del folclore. Y nosotros hemos hecho un disco, le pedí al maestro Víctor Bettinotti que grabara con su coro San Ignacio de Loyola esas líneas melódicas con las letras de los villancicos, ¿no? Ahora, volvamos un poquito a ese origen que decías vos de los pastores. Sí. ¿Por qué se expresaban a través de los villancicos? A través del canto. Bueno, el villancico tiene la característica de tener versos cortos, es decir, versos de arte menor, menores de 8 sílabas o hasta 8 sílabas. Y después las melodías son melodías simples, el canto no es polifónico, normalmente es un canto de voces blancas, pero eso incluso cuando en el canto de un villancico uno encuentra voces demasiado adiestradas para el coro de escuela, no suenan tan bien. Pierden el sabor, el exactamente. sabor. Pero yendo a la Sagrada Familia, por ejemplo, ¿cómo empiezan algunos? La Virgen y San José iban a una romería. La Virgen va tan cansada que caminar no podía, ¿no? Siempre esa compañía. Después se extiende, es la familia extensa. Por ejemplo, dice San José y la Virgen y Santa Isabel iban por las calles de Jerusalén, preguntando a todos si han visto a Jesús. Todos les responden que ha muerto en la cruz. Y ese anacronismo, ese unir la Navidad con la Pascua de resurrección, ¿no es cierto? El tema de la cruz, es algo que aparece también en los doctores de la Iglesia. Eso se ve en muchos textos antiguos y en muchos momentos. No nos deja la Iglesia, no nos deja los textos evangélicos que olvidemos que Jesús ha nacido, que estamos de fiesta, pero que después va a venir la cruz. Desde el punto de vista de los tiempos, nosotros debíamos celebrar en este tiempo lo que se llamaría Pascua Florida, porque es la Pascua del tiempo de primavera, de verano, ¿no es cierto? En cambio, esto se llama Pascua Florida a la otra, en Europa, porque nosotros vinimos con los tiempos cambiados, ¿no es cierto? Pero lo que importa también, no sé si te interesa, el tema de la presencia de la naturaleza en el pesebre. A ver, vos hiciste una referencia al nacimiento y pesebre. Sí. Ahora, ¿por qué el pesebre? Este es el punto. Vos estudiaste mucho el tema, sí, digamos, del pesebre y en el interior del país, cómo se festeja la Navidad y la significación del pesebre. ¿Qué significa para la gente el pesebre? Sí. Porque acá, fíjate esto que es muy notable. En las casas lo que se hace es el árbol de Navidad. En las ciudades. En las ciudades. Y en cambio en el interior es el pesebre. ¿Por qué esa diferencia? Sí, yo creo, en casa siempre se armó, como te digo, lo que llamábamos el nacimiento. Pero la palabra pesebre viene en los villancicos y es la más propia, porque se dice, por ejemplo, iba caminando la Virgen María y San José lleva en su compañía más dulce no la de encontrar. Iba caminando y se han encontrado unos pesebritos muy mal arreglados. San José les dice, este es el lugar. El pesebre es ese establo donde con el calor del aliento del buey, con la protección de la mula, con los aportes de los pastores que traen sus ovejitas, pudieron San José y María darle calor a ese niño que solo tenía los blancos pañales. Los blancos pañales aparecen desde el principio en las escrituras evangélicas, en los evangelios apócrifos, a los cuales a veces se echa mano para darle ese calor popular a la cosa, ¿no? Entonces armamos el pesebre, por supuesto hay una historia inmensa del pesebre, anterior a San Francisco de Asís, pero San Francisco de Asís aparece como el primero que hizo un pesebre viviente en los bosques, en una cueva, y a partir de allí empezó a armarse con figuras, ya sea vivientes o ya sea
ficticias, de íconos, ¿no? Los burritos, todo lo que ponemos, que a veces digamos, el patito que ponemos en un laguito es más grande que la vaquita que tenemos, ¿no es cierto? O el niño es más grande que las figuras de los Reyes Magos que aparecen después, pero eso no importa, porque está visto desde la imagen de lo simbólico, y hay que preguntar a los niños si eso está bien o mal, y nos van a decir que está bien. Claro. ¿Sí? Vamos un poquito hacia el interior de nuestro país. ¿Cómo no? ¿Cómo se celebra la Navidad, digamos, en la historia nuestra? La Navidad se celebra de una manera muy emocionante en todas nuestras regiones y provincias. Y yo precisamente estaba hablando con nuestro distinguido conductor que tanto sabe de esto, de una obra que dirigió el poeta Rafael Gijena Sánchez y que se titula La Navidad y los pesebres en la tradición argentina, y que fue hecha por una institución que subsiste, que se llama Hermandad del Santo Pesebre. Ajá. Es una benemérita institución que todos los años convoca a gente que con cualquier tipo de elementos, es un poco lo que ahora se llama instalaciones, ¿no? Pero más bien en pequeño, o puede ser en grande, con cartón, con papeles, con pedazos de telas, con lo que sea, con oro, con plata, con huesos, con astas, con tejido a mano, con lo que quiera, puede hacer un pesebre. Puede crear las figuras sagradas de la Virgen, la mamá, de San José, su esposo, y del niño Jesús nacido. Tengo que hacer una brevísima pausa. Y me seguís contando un poco esto, Sí. pero quiero ir a alguna provincia en particular. ¿Cómo no? Y además, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar un poco del segundo bloque, o del próximo bloque, porque también quiero ver la Navidad en Latinoamérica. Ajá, ¿cómo no? Y vos de eso debes saber mucho también. No tanto, pero algo. Algo sabemos. Enseguida volvemos. Bueno, seguimos conversando con la doctora Olga Fernández Latour de Botas. Lo dije completo ahora. Muy bien, Ricardo. Bueno, y estaba comentando el tema del pesebre, y el tema del pesebre, usted decía, el interior, y qué otros significados tiene esto desde el punto de vista de la celebración de la Navidad. Es interesante preguntar eso porque yo he podido comprobar viajando por el interior y también en algunos lugares del exterior, tanto en España como en Colombia, por ejemplo, he podido ver que es modelizante para la gente la actitud de la Sagrada Familia. ¿Qué quiere decir modelizante? Quiere decir que da modelos de vida, modelos de vida que no tienen por qué no existir más. Por ejemplo, una familia trabajadora, una familia como eran José y María, que salían de Nazaret a Belén para empadronarse, porque José era de la familia de David y tenía que empadronarse en Belén. Era algo que la ¿Qué quiere decir empadronarse? Es decir, decir que vivían, es como hacer un censo, Ajá. ¿no es cierto? Hacían el censo y ellos se sujetaban al A las poder normas político, no eran transgresores, y después trataban de ubicarse a pasar la noche y no usurpaban nada, no trataban de forzar las puertas, se quedaban humildemente en un establo, pasaban las cosas milagrosas, pero eso es otro cantar. Pero lo cierto que después, lo que dicen los villancicos, ¿quiénes eran? ¿De qué vivían? ¿Vivían de milagro? No. San José era carpintero y la Virgen panadera. Es decir, el trabajo. El trabajo compartido. María lavaba, San José tendía. Y el niño lloraba del frío que hacía. Y la pobreza. Estaba la pobreza, pero estaba el trabajo. Estaba el trabajo digno. Estaba el trabajo permanente. Y no hay nada que hacer. En ningún momento las familias pueden dejar de ver esos modelos
de ver esos modelos que para siempre han sido puestos allí, porque son los modelos sencillos. Cualquier trabajo tiene el mismo esfuerzo y tiene la misma necesidad de empeño y de valorización que se da al trabajo tan sencillo de un carpintero y de una panadera. Pero ¿qué pan horneó esa panadera? El pan de vida. No, realmente es interesante escucharte en esta relación de las cosas cotidianas, que es sustancial. Es decir, no es un hecho en el cual la Iglesia recuerda simplemente, sino que tiene toda esta trascendencia que vos estás señalando. Eso lo vivimos los católicos y todo el cristianismo, incluso las iglesias reformadas, nos une la Navidad en su ciclo completo, ¿no es cierto? Con el Adviento, con la aparición de la corona de Adviento, que es tan importante, que en la Argentina está apareciendo ahora en los hogares, desde no hace mucho tiempo. El árbol... Espera, ¿qué es la corona? La corona de Adviento es una corona de vegetación, de hojas verdes, con 4 velas que se van encendiendo en los hogares y en los templos, una en cada domingo de estos 4 que marcan el Adviento, es decir, el advenimiento, ¿no es cierto? Pero recordemos que también hay una corona de espinas. Exacto. En la otra Pascua. Que es la que más se conoce. Por supuesto. Y tenemos el árbol de Navidad, el árbol prehistórico, el árbol de mayo, que acá en un mayo litúrgico nosotros tenemos como el árbol de Navidad. Pero en otras partes, por ejemplo en Francia, yo soy de familia francesa, lo que se estilaba no era tanto el árbol completo, sino la bûche de Noel, es decir, el leño de Noel. Llevar el leño por el frío, ¿no es cierto? Pero siempre es el árbol. No, recordemos que en Europa la Navidad está en pleno invierno. Claro, claro. Y después, en la Pascua de Resurrección, tenemos la sublimación del árbol en la cruz. ¿No? Y después los otros elementos, sí. Una curiosidad. Sí. Cuando uno, en esas reuniones familiares de la Navidad, ¿por qué se traen cosas, digamos, del invierno europeo? Porque aparecen las nueces, aparecen toda una serie de cosas que son propios del invierno, en pleno verano. Y bueno, nosotros, yo digo, América es una criatura de la humanidad animada por el aliento español, porque antes de que llegara Colón con sus carabelas auspiciado por los reyes católicos, nadie tuvo conciencia de América. No había ningún pueblo que viviera en América que tuviera conciencia continental. Es decir, todo eso, todo eso nos vino con las costumbres europeas. Y también acá se camina sobre las brasas para San Juan, mientras que eso es un culto prehistórico europeo para animar al sol, que se hace precisamente en el otro solsticio, en Europa. Y el árbol de mayo, el Maibaum, que yo he visto tanto en Baviera y en la República Checa, viajando hace poco tiempo, es lo mismo que acá se hace en las fiestas de patrias nuestras, en que, como lo dice muy bien Hidalgo y lo dice Ascasubi, estaba la presencia del árbol y los niños que trenzaban, las danzas de las trenzas, que en Jujuy se llama danza de las cintas, aunque María Azucena Colatarsi, que es la gran estudiosa de estos temas, dice que ellos no le llaman danzas, sino simplemente trenzados o adoraciones. Hay que tener en cuenta eso. Yo a cada rato te tengo que cortar para preguntarte, ¿qué es esa danza de las trenzas? Bueno, se pone un mástil que representa el árbol en el medio de un lugar, de cualquier lugar, puede ser de una habitación, generalmente se hace afuera, en un patio. Se atan cintas de colores, o bien en algunos lugares se hace con cintas patrias, o patrias alternadas con colores, y los niños, un número par de niños, generalmente niños y niñas intercalados,
van girando alrededor de ese árbol, unos para un lado y otros para otro, y al girar con la punta libre de la cinta tomada, van cubriendo ese mástil con figuras, van cubriendo ese árbol y dicen: destrencen las trenzas, vuelvan a trenzar, que el Rey de los Cielos se va a coronar, por ejemplo, en uno de los villancicos. Bueno, esas son danzas prehistóricas europeas. Carlos Vega dice que algunas danzas, uno de los más importantes, el mayor musicólogo, etnomusicólogo que tuvo en nuestro país, y América del Sur también, y su discípula Isabel Ares lo mismo. Carlos Vega dice que había en algunas culturas precolombinas algunos elementos que pueden asimilarse a danzas alrededor del árbol. Y yo tengo un programa en la Universidad Católica Argentina que inventé, que se titula El árbol y la cruz, que ahora ha sido distinguido por la UNESCO, y uno de los trabajos que recibimos pertenece a la cultura wichí, y es la doctora Cardona, la doctora Forgione, intervinieron en eso, y hay un mito del árbol que es abierto y del cual sale un agua incontenible, de lo que se puebla el mundo y de donde salen los héroes civilizadores. Un poco el agua de vida. Es decir, siempre está el tema de la vida. Siempre está el tema. Siempre está el tema de la vida. Y esa es la fiesta de Navidad, querido amigo. Es la fiesta de la vida, de la familia, del trabajo, de la buena voluntad, aquello de los hombres de buena voluntad, ¿no es cierto? ¿Cómo vos, con tu experiencia académica y de vida, cómo hay que traducirle a la gente estas cosas para que realmente se sienta la Navidad como esto que estás describiendo? Yo creo que con la mayor sencillez, y bueno, es una deformación profesional, yo tengo la convicción de que las canciones ayudan mucho. Así como tengo la convicción de que las letras de muchas canciones que circulan en este momento son tremendamente nocivas para nuestra gente, para nuestra juventud. La llamada cumbia villera, que es una exaltación de la droga, del delito, en todas sus formas. Eso crea modelos también es modelizante, y además con todo el poder de los medios. Nosotros no perdamos el poder de la familia. En la familia se cantan los villancicos, en la familia se dice a los niños pequeños: vení, tráele un choclito al niño Jesús. Y el niño chiquito dice: dones te traigo, dones sencillo, no plata y oro, sino quesillos, como yo he oído decir, esos quesillos de cabra. Eso en La Rioja, en una casa muy modesta donde habían sacado todo lo que había en la casa, todo afuera, y esa única habitación era un pesebre. Qué maravilla. Sí. Olga, te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa especial. Yo te agradezco a vos, Ricardo. Ha sido un gran gusto. Por toda tu labor. Nosotros seguimos el programa, pero ahora vamos a ver una nota que hicimos fuera del estudio. Y después les digo las últimas palabras, porque creo que esto le va a mostrar mucho de lo que decía Olga, vinculado con el pesebre y con cómo hay gente que ha hecho maravillas con pesebres y que en general no es conocido. Enseguida volvemos y esto no se lo pierda tampoco. Bueno, y realmente la gran sorpresa, la gran emoción es estar con José María Castiñeira de Dios. Bueno, vos sos un viejo amigo mío y los amigos de mi vida, como es tu caso, están siempre. Así que nos hemos estado
viendo permanentemente. Lo de sorpresa me parece que es un halago. No, pero la sorpresa es para la gente que va a ver esto, o bueno, que está mirando en este me momento alegro. esto. Y yo creo que mucha gente te conoce por tus libros, sabe que sos poeta, pero hay algunos aspectos, o sabe por tu actividad política también. Pero hay un aspecto que es muy importante, que es el José María en su casa. El José María que tiene algunos aspectos que muy poca gente conoce. Y hoy, justamente con el tema de la Navidad, vamos a hablar un poco de José María, su señora, la Navidad, los pesebres. Perfecto. Bueno, ¿y cómo empieza? Ahora van a ver ustedes el pesebre y los pesebres de José María y de Elena. ¿Cómo empezó esto de hacer el pesebre? Bueno, comenzó hace 64 años, en una Navidad en que yo había tenido la dicha de conocer a la mujer que amo, que sigo amando, que es la mitad mía, que es, como dice el Génesis, y serán una sola carne. Y en aquel momento la moda era el pino de Navidad. Y a mí el pino no me decía nada. No sentía que me decía algo. Y entonces se nos ocurrió a Elena y a mí hacer un pesebre, iniciar un pesebre. Un pesebre que viviera con el crecimiento de la familia. Y así lo hicimos. ¿Por qué el pino, que es el pino que hay en todas las casas y que todo el mundo prepara, no te llenaba? ¿Por qué era más importante el pesebre? Bueno, tal vez por un problema de identidad nacional, porque justamente el pino viene de la región norte de Europa y del invierno, y por esa razón se los llena de nieve y se ponen ciervos o a tirar de un carro, y se habla también del Papá Noel, que es para nosotros el obispo San Nicolás. Y se me ocurrió que, así como pensaba yo como razón de mi vida, el crecimiento mío no solo en la labor literaria, sino en la labor humana, que era lo importante. Era así como tenía esa conciencia muy clara, tenía también una conciencia de nacionalidad. Yo soy hijo de gallego y de gallega. Tenía que crear mi identidad. Y me pareció que el pesebre, que ya joven lo había visto en el norte del país, en los ranchos más humildes, entonces el pesebre era lo que yo tenía que hacer. Era lo nacional. Lo nacional, y me puse a hacer el pesebre. Lo nacional y lo espiritual, y lo que transmitía un mensaje. Era nada más ni nada menos que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, es decir, de nuestra civilización religiosa. Esto era muy importante. ¿Y la idea fue de Elena o tuya? De los dos. ¿De los dos? Todo ha sido de los dos. Siempre. Siempre. Qué maravilla. Pero Sí. me imagino que se habrán peleado algunas veces también. Muy pocas, muy pocas. Hemos tenido desacuerdos, pero nunca peleas. Nunca peleas. Es mi mitad, como dice la gente del campo, mi cara mitad o mi media naranja. Es decir, es una parte mía y yo soy una parte de ella. Y tenemos hasta la conciencia de que Dios nos va a favorecer llevándonos juntos. Yo tengo 91 años, voy a cumplir ahora en marzo 92. Mi mujercita tiene 98. Y en un poema mío, lo he escrito en uno de mis libros, que será un viaje que haremos juntos
Estamos absolutamente seguros. ¿Cuántos años de casados llevan? 64. ¿Qué significa en tu familia? Porque el pesebre es muy grande para que vos y Elena lo hagan. ¿Cómo lo hacen todos los años? Bueno, porque se ha ido transmitiendo de nosotros padres a nuestros hijos una concepción espiritual y cultural importante. Cuando hace unos segundos te contaba lo de los cargos que tuve, sí, pero vivo en esta casa chiquita de 80 metros cuadrados desde hace 55 años. Preste atención a eso, ¿eh? Es decir, no me preocupé de las cosas que normalmente se coloca uno como un traje de etiqueta. La nueva casa. No, vivo en la misma casa. Y mi familia se reúne todos los domingos, toda la familia en casa. Una multitud maravillosa del día domingo. Todo. Tenemos los hijos, los nietos. Los hijos ya tienen más de 60 años, los nietos, los bisnietos, los casados con las nietas, todos. Y están aquí desde el mediodía hasta las 7 de la noche, las 8, con nosotros, rodeándonos. Y bueno, eso, porque vos me preguntabas el sentido del pesebre. El pesebre es la casa, la primera casa de Dios. El pesebre tiene una trascendencia enorme. Es ahí donde, rechazado por todos, los padres judíos de Cristo van a tener que colocarlo entre pajas, heno, y teniendo como testigos nada más en el principio que a un burro y a una vaca o un buey. Y es la casa de Dios. Entonces, esto se lo pudimos transmitir también a los hijos. Y los hijos lo aceptaron. Es decir, nada nació por órdenes o por disposiciones o por caprichos, sino que se fue dando naturalmente. Y si vos hoy me preguntas, ¿pero vos vivís en un departamento? No, yo vivo en una fortaleza. Yo tengo una fortaleza. Y tan la tengo, esa fortaleza, que hasta la he puesto en una pantalla de luz. Porque es ahí, en esa fortaleza, donde está mi familia sustentándome, mi familia respaldándome. Y yo soy parte de mi familia. Y eso realmente es lo importante y lo lindo. Ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver el pesebre, pero espera un segundo, porque después quiero que le dediques un minuto a decirle a la gente lo que significa la Navidad. El pesebre no es un amontonamiento de figuras, es una continuidad de la vida. Se inició hace 64 años, lo iniciamos con mi mujercita comprando las primeras figuras del pesebre y después con la vida se fueron incorporando piezas al punto de que en estos momentos tiene 160 piezas el pesebre. Y llegará un día en que tendrá 200 y en los familiares que me continuarán, le harán llegar a 300, porque de cada viaje que hizo alguno de los parientes, de los hijos, de los nietos, traían algún elemento para el pesebre. Y el pesebre fue acumulando todo esto, excepto algunas piezas que compré yo en algunos de mis viajes. Por ejemplo, aquellas piezas que están allí, que son 2 piezas de madera, de la madera del Monte de los Olivos, donde
en aquel momento Jesús se reunió con los apóstoles. Es decir, esa es una pieza importante. También no se trata de un pesebre ortodoxo. Se incorporan de repente al pesebre el gaucho con dos paisanas y el gaucho tocando la guitarra, porque estoy seguro que el gaucho también le cantaba a nuestro Señor. O vienen algunos ejemplos de personas que amo de otros países. Por ejemplo, este hombre del altiplano. Es decir, todo esto, digamos, teniendo en cuenta el recuerdo de quien hizo por primera vez el pesebre en la historia, que fue San Francisco de Asís, que están allí arriba las dos figuras, un Francisco rodeado de palomas y un San Francisco acariciando al lobo. Es decir, las piezas han ido creciendo con la vida. A medida que fueron pasando los años, se fue incorporando una ciudadanía, digamos, que expresara de algún modo aquel momento de asombro y de jubilación que buscaban los Reyes Magos que están ahí. El pesebre es solo esto, nada más que esto, y sirve para que mi familia, mis amigos, las personas que yo quiero, se detengan un rato frente al pesebre y hagan memoria de aquel momento importante y trascendental de la vida de la humanidad. Nada más que eso les puedo decir sobre el pesebre. Sí, tal vez que escribí un día un poema donde yo decía que por primera vez ese día, esa noche, se juntaron el sol y la luna. Estuvieron juntos, como están allí, rodeados de palomas, que son el símbolo de la paz, que es el gran mensaje también que trae nuestro Señor. Es el nacimiento de nuestro Señor, el nacimiento de aquel que nos dio toda la sabiduría para poder transitar por la vida, que no es fácil el tránsito para nadie. El que nos infunde fe, esperanza y caridad. Por eso no solo está el pesebre, sino que la casa está llena de elementos que van mostrando el clima espiritual que vamos viviendo de aquí hasta Reyes. Es decir, en eso que nuestra Iglesia sabiamente llama el tiempo de Navidad, que es un tiempo, que no es un día, que no es tampoco el levantar la copa y brindar, es simplemente mirarse y abrazarse a los ojos y al alma del otro, sea pariente, sea amigo, sea un mendigo que toca el timbre. Espero que este programa les haya sido útil para usted y su familia para darle un contenido más amplio a la Navidad. Yo simplemente le deseo que sea una hermosísima Navidad para toda su familia y que realmente con paz, con trabajo, mirando el futuro, realmente nos reconfortemos. Dios mediante, hasta la semana próxima.